Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre cálculo integral. Este es el primero de todos los videos que se van a publicar sobre esta materia y pues lo quise llamar concretamente Integrando desde cero, dirigido para las personas que hasta ahora están viendo esta materia por primera vez en sus estudios, o de pronto algunos alumnos que ya la han visto pero pues que han tenido alguna dificultad, o aquellos que definitivamente y con toda sinceridad dicen no, yo de cálculo integral sí no sé pero nada. Entonces de pronto para todos ellos iría dirigido este video. Si ya de pronto tienes conocimientos sobre esta materia, esto que vamos a hacer acá va a ser muy básico, entonces más bien te invitaría a revisar otro video. Bueno, primero que todo vamos a colocar, por ejemplo, digamos algo así, ¿sí? Que esto concretamente se lee la integral de la función f de x con respecto a la variable x precisamente. Ese es el diferencial de x. Esta integral, digamos que de manera general vamos a decir de que es igual a una función cualquiera, llamémosla g, puede ser cualquier otro nombre, más una constante, ¿listo? Siempre y cuando cumpla lo siguiente. Entonces, siempre que cuando tomemos toda esta función que está por acá, g de x más c, y la derivemos, ¿cierto? Esta es una notación que utilizábamos en cálculo diferencial, o si no, derivada con respecto a x de toda esta función, esto nos dé la función de adentro, ¿listo? Esa es, digamos, que la clave de las integrales. Integral de una función nos va a dar otra función más una constante. Esta constante, recordemos que esto es un número, ¿sí? Un valor numérico, de tal manera que cuando derivemos lo que nos dio aquí, nos va a dar exactamente lo de adentro, ¿listo? Veamos como un ejemplito por acá, como una notica para que vaya quedando como claro esto que estamos escribiendo acá. Entonces, supongamos que yo tengo, digamos acá al final, que yo ya tengo la respuesta. Digamos que la respuesta es x al cuadrado más c, supongamos. Entonces, adentro obligatoriamente tendrá que haber alguna función de tal manera que sea la derivada de todo esto. Fijémonos que la derivada de x al cuadrado sería 2x, ¿cierto? Por la derivada interna, o sea, la derivada de, digamos, de la variable, que sería el de x, el diferencial. La derivada de una constante, es decir, la derivada de un número es 0. ¿Cierto? Entonces por eso es que digamos que toda la derivada de esta función estaría aquí adentro. Por eso es que esta integral, digamos que estaría desarrollada de manera correcta, ¿sí? Es decir que, pero pues obviamente lo que nosotros vamos a aprender es ir de la izquierda hacia la derecha. Aquí lo hicimos al revés como para que lo comprendamos muy bien. La integral de 2x de x sería x al cuadrado más c, ya que al derivar todo esto nos da todo lo de adentro. Listo, entonces vamos a empezar a colocar las reglas como más importantes que se trabajan en el cálculo integral y vamos mirando específicamente por qué nos va a dar esos resultados. Entonces vamos a empezar con esta de acá, la integral de x. Entonces ahí simplemente lo que nosotros nos vamos a aprender es que es como si en realidad, digamos, la aplicación derivada y la aplicación integral, como son inversas, es como si yo cancelara esta integral con esta derivada, ¿sí? Y me quedaría viva la x. Digamos que sería una buena manera como de recordarla. Y nunca olvidar que vamos a sumarle siempre una constante c, siempre. A todas las integrales que veamos de aquí en adelante que estén escritas de esta manera, sin numeritos acá y acá, que eso lo veremos más adelante, estas integrales se llaman integrales indefinidas. Entonces a todas estas integrales le vamos a sumar una constante c una vez que hemos integrado la función que esté adentro. Esta es una manera de acordarse. La otra pues simplemente sería mirar que la función de acá al derivarse nos da exactamente lo de adentro. Fijémonos, la derivada de x es de x y la derivada de c, que es un número, la derivada de un número es 0. De x más 0 sería de x. ¿Listo? Esa sería como la primera. Listo, la siguiente que nos vamos a aprender es esto. Vamos a tener la misma integral que estaba arriba, ¿sí? Pero afectada por un número. Digamos que le vamos a colocar acá cualquier cosa, pero digamos que de manera general en matemáticas es una k. Esa es como la notación más utilizada en este tipo de propiedades. Integral de k por dx, donde k representa un número, al igual que esta c. Estas son las letras más utilizadas en matemáticas para representar constantes, números. Entonces simplemente lo que vamos a hacer ahí es que vamos a colocar esa k afuera de la integral. Ella siempre puede salir de ahí y nos quedaría la integral de x. Pero recordemos que esta integral de x ya la sabemos calcular, que simplemente es x más c, es decir que quedaría k que multiplica a esta función de acá, que sería k por x más c.
pero simplemente lo podemos dejar así, k por x más c, porque en realidad sería k multiplicando a k más c, ¿cierto? Pero entonces sería k por x más k por c, k por x daría k por x, y k por c daría otro número, pero número por número, como da un número, entonces simplemente dejamos solamente uno de ellos. Es decir, simplemente vamos a colocar k por dx igual a esa k por lo que está aquí, kx más c. Veamos un ejemplo para que nos quede bastante claro y vamos mirando bien cada una de estas propiedades. Por ejemplo, digamos acá, supongamos que nos dan la integral de 5 por dx. Entonces simplemente, si nosotros queremos aplicar esta propiedad, entonces sacamos el 5 y dejamos adentro el de x, pero el de x ya lo sabemos calcular, entonces nos quedaría 5x más c. Eso es todo. También lo podemos digamos que aplicar directamente. Esto es digamos como mientras nos vamos aprendiendo la notación. Por ejemplo, supongamos que tenemos la integral de 10 de x, entonces uno dice, ah no, listo, solamente el 10 y k más c de una. Listo, vamos a mirar nuestra tercera propiedad, que esta es muy utilizada. Esta yo pensaría que es como la que más se utiliza en matemáticas, en cálculo integral, es esta de acá, la integral de x a la n por dx, donde n también va a ser un número. Lo que pasa es que es para no volver a copiar, digamos, c, k, digamos aquí un c, otra k, porque se empieza como a confundir todas las letras. Entonces acá, esta n va a representar un número, cualquier número que no sea menos 1, puede ser el que sea, 5, 20, 80, pi, menos 7, menos 40, menos 3 medios, cualquier número menos el menos 1. Cuando sea menos 1 se va a tener que hacer otra cosa diferente a lo que vamos a hacer acá. Entonces simplemente decimos que esto es igual a la misma función, la misma base que está ahí, elevado al mismo exponente sumado 1. Por ejemplo, supongamos que hubiera sido un 8, quedaría 9. Si fuera 20, quedaría 21. Y ese número que nos queda en el exponente se lo vamos a colocar abajo también. Lo mismo, si aquí nos dio digamos 30, acá 30. Pero no olvidemos de que de aquí en adelante todas tienen más c. Esa es como la clave para calcular esta integral. Entonces veamos algunos ejemplos para que nos quede bastante claro. Entonces supongamos que tenemos digamos la integral de x al cubo de x. Entonces simplemente sería aplicar esta propiedad acá, que sería x elevado a la 3 más 1, y 3 más 1 nos daría 4, sobre ese valor que obtuvimos ahí se coloca abajo más la constante c. Eso es todo. Veamos otro ejemplo también así como con un exponente positivo, y luego hacemos uno con negativo. Supongamos que tenemos x elevado a la 11 de x. Lo mismo, hacemos exactamente lo mismo, colocaríamos x elevado a la 11 más 1, que sería 12, sobre ese 12 común y corriente como está ahí, más c. Eso es todo. Vamos a colocar por acá un ejemplo 3, como habíamos dicho antes, con negativo. Supongamos que tenemos x elevado a la menos 7 por dx. Entonces hacemos exactamente lo mismo que dice acá, igualito, la misma propiedad, que sería x elevado a la menos 7 más 1. Tengan mucho cuidado porque este es un error muy frecuente y a veces las personas colocan que sería menos 8, ¿sí? Porque digamos que acá como era 3 más 1, 4, 11 más 1, 12. Como acá se ve negativo, entonces 7 y 1 daría 8, pero con menos. No, tengan mucho cuidado porque en este caso lo que estamos haciendo es, bueno, coloquémoslo acá como para que nos quede bien ordenado. Menos 7 más 1, ¿no? Es la operación que tenemos que hacer ahí según lo que dice acá. Siempre es más 1 el número que tengamos, en este caso es negativo, sobre exactamente lo que nos dé arriba. Pero pues, bueno, más c. Pero siempre miremos que en este caso, como son signos diferentes, se restan, ¿no? Entonces quedaría x elevado a la 6 negativo, ¿no? Porque pues menos 7 más 6 sería, menos 7 más 1 sería menos 6, sobre menos 6 más c. Este sería el cálculo de esta integral. De la misma manera trabajemos el ejemplo 4. Supongamos que tenemos x a la menos 15 de x. Hacemos exactamente lo mismo y sería x a la menos 15 más 1 sería menos 14, sobre exactamente el menos 14 más c. Y vamos a aplicar esta misma fórmula, pero ahora con exponente fraccionario. Veamos. Bueno, para hacer este ejemplo, digamos x elevado a la 3 quintos, vamos a tener en cuenta exactamente lo mismo que habíamos hablado antes, esta de acá,
porque sería x a la n, donde n representa este fraccionario 3/5. Simplemente sería sumarle 1 al 3/5, pero para ello entonces me gustaría que coloquemos por acá una notica muy importante que me parece muy útil que la tengan en cuenta, y es la siguiente. Resulta que el número 1 nosotros lo podemos escribir como 2 medios, ¿cierto? Todo número dividido entre sí mismo da 1, pero también como 3/3 y también como 4/4, y bueno, de ahí en adelante todos los que queramos colocar, ¿cierto? Es decir, todo número dividido entre sí mismo, excepto 0 sobre 0, ¿no? Arrancamos desde 2 sobre 2. Esa sería, digamos, como la manera de escribir el 1. Entonces, ¿para qué es que nos sirve esta notica? Resulta que, como en este caso, nosotros tenemos que sumar 3/5 más 1. Entonces, si yo voy a sumar 3/5 más 1, esto, digamos que esto que les estoy compartiendo acá es como para que lo hagamos mentalmente, ¿no? Digamos que una vez que entendamos muy bien esta explicación, yo sé que ustedes van a poder aplicar esta integral y hacerla mentalmente. ¿Se acuerdan de esto? Y va a ser muy fácil. Entonces, 3/5 más 1 sería exactamente lo mismo que 3/5 más este 1, coloquemos uno de ellos. Pero ¿cuál de ellos vamos a colocar? El que tenga el mismo denominador de la fracción que tengamos en nuestro ejercicio. En este caso concretamente es un 5, entonces nos serviría 5/5. Listo, sería el de acá. Pues ya sabemos que 5 sobre 5 sigue siendo 1. Entonces 3/5 más 1 sería lo mismo que 3/5 más 5/5. Y esto lo hacemos con la finalidad de que, pues como son fracciones homogéneas, dejaríamos el mismo denominador y sumamos numeradores. 3 más 5 nos daría 8. Es decir que 3/5 más 1 sería simplemente 8/5. Entonces con ello, esta integral de acá nos quedaría igual a x elevado a la 8/5 sobre lo que obtuvimos, que en este caso fue 8/5, y todo esto más c. Resulta que en este caso nos va a tocar hacer un paso extra que solamente lo vamos a aplicar en este de acá. Ya en el siguiente nos vamos a aprender otra manera un poco más rápida para evitar este paso de acá que vamos a trabajar acá. ¿Cuál sería? Resulta que si ustedes se fijan, acá este x está dividiendo a 8/5, ¿cierto? Entonces sería 1 sobre 8/5. Pero resulta que esto acá se nos forma una ley de oreja, ¿no? Pues conocida informalmente así, ley de oreja o ley de extremos y medios. Esto es como si acá en realidad hubiera un 1. Es como si en realidad fuera 1 sobre 1, ¿cierto? 1 sobre 1 sobre 8/5. Al hacer la ley de oreja, nos quedaría simplemente que 5 multiplica al 1 de arriba y quedaría 5 arriba, y 8 multiplica al 1 de abajo, quedaría 5 octavos. Quedaría 5 octavos de x elevado a la 8/5 más c. Listo, entonces la idea sería que pasáramos de aquí directamente acá en el siguiente ejemplo. Es decir, hacemos esta operación 3/5 más 1, que ya sabemos que nos da 8/5, y aquí nos va a quedar siempre lo contrario de acá. ¿Listo? El inverso multiplicativo de este número, que simplemente es invertir el orden. El numerador colocarlo ahora como denominador y el denominador como numerador. 8/5 quedaría como 5 octavos antes de la variable x. Esa sería la manera rápida. Listo, entonces por ejemplo nuestro ejemplo 6, que es este x elevado a la 4/3 de x, ya sabemos que nos toca aplicarle esto por la regla de que el exponente toca sumarle 1. Entonces tomamos 4/3 y le sumamos 1. Pero ya sabemos que ese 1 lo vamos a convertir en uno que nos convenga. ¿Cuál nos conviene como fracción de todos estos? El que tenga el mismo denominador de nuestro ejercicio, en este caso un 3, o sea que sería 3/3. Y simplemente pues queda fracciones homogéneas, el mismo denominador se coloca ahí y se suman los numeradores. 4 más 3 nos daría 7. Es decir que la respuesta simplemente sería 7/3. Eso es lo que nosotros colocaríamos acá como solución. Quedaría como x elevado a la 7/3, ¿cierto? Pero ya sabemos que para omitir este paso de acá simplemente intercambiamos los papeles acá. Quedaría 3/7. Y todo esto más c. Listo, por ejemplo para nuestro séptimo ejemplo, x elevado a la menos 2/7, hacemos exactamente lo mismo. De la misma manera como trabajamos antes, ya sabemos que menos 2/7 le vamos a sumar 1, pero ya no escribamos 1, sino escribamos de una vez el que nos conviene, como hicimos acá, con 5/5 y 3/3. En este caso,
el que nos conviene sería el del mismo denominador, o sea, 7 séptimos. Listo, simplemente dejamos el mismo denominador, sumamos numeradores, menos 2 más 7 daría 5 positivo, y esta sería la solución de nuestro exponente. Es decir, que esto simplemente sería x elevado a la 5 séptimos, y ya sabemos que este de acá le cambiamos el orden, 7 quedaría aquí arriba y 5 abajo. Listo, ya para finalizar el video vamos a hacer algunas combinaciones de los casos que ya vimos previamente. La idea es que de verdad que si hasta aquí se ha entendido el tema, verdad que no se vayan, miren esta última parte y yo sé que les va a servir muchísimo, y pues con ello ya podremos decir que sabemos integrar al menos las funciones básicas por ahora. Obviamente que los esperaré en los otros videos para que profundicemos mucho más. Veamos esta última parte. Y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Resulta que cuando nosotros tengamos la integral de alguna función, sea la que sea, que está sumada con otra función, cualquier función, todo esto es solamente una integral, nosotros podemos hacer esta integral por un lado, la de f, y por otro lado la de g, y sumarla. Es decir, que esto es exactamente lo mismo que la integral de la primera más la integral de la segunda. Y en realidad esto, lo bueno es que también funciona para más funciones, digamos f, g, h, digamos que hay muchas más de ahí. E incluso funciona también con resta. ¿Listo? Podría ser resta también. Veamos unos ejemplos para que nos quede mucho más claro. X a la 4 más x a la menos 7, todo es una sola integral. Ya sabemos que esta suma nos permite hacer la integral por aparte. ¿Listo? Es decir, integral de x a la 4 con su diferencial de x más la integral de x a la menos 7 con su diferencial. Y lo bueno es que esto ya lo sabemos calcular, ¿no? La integral de x a la 4 con la propiedad que ya vimos sería simplemente x a la 5, ¿cierto? 4 más 1, 5 sobre 5, más la de acá, que sería x a la menos 7, más 1 sería menos 6 sobre menos 6. Y a esto le agregamos c. De pronto ustedes se preguntarán que por qué solamente una c, si aquí saldría una c y aquí otra, ¿no? C y una c, o sea, c sub 1 y c sub 2. Resulta que como de aquí saldría efectivamente una constante c y de aquí también otra constante c, al sumar las dos vuelve a dar una constante. Entonces no hay necesidad de que coloquemos ambas, sino solamente una que digamos que nos representa la suma de esas constantes. Eso es todo. Bueno, y por ejemplo acá, este ejemplo que se ve como muy complicado, como que tiene mucha cosa, en realidad no, fijémonos que esto ya lo sabemos hacer. Y ya sabemos que la resta se puede aplicar, la suma también, para que no sea solamente una integral con estos tres, sino tres integrales, cada una por aparte, que ya la sabemos calcular fácilmente. Es decir que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esta por ahora dejémosla igual, todavía no la calculemos, 5 medios de x más. Y este de x es como si en realidad lo estuviéramos distribuyendo a cada uno de los tres, ¿no? Es decir que nos quedaría la integral de 2 de x menos la integral de x al cubo de x más la integral de x a la 8 de x. Y aplicamos lo que ya sabemos desde antes, ¿no? Este ya sabemos que es x elevado a las 5 medios más 1, que ese 1 ya lo convertimos con denominador 2, sería 2 medios. 5 medios más 2 medios sería 7 medios, de la manera que ya lo habíamos trabajado. Y le antecedemos el contrario a este, que sería 2 séptimos. Entonces 2 por acá y 7 abajo. Más, este recordemos que fue de los primeros que hicimos, ¿no? En el que el 2 salía y nos quedaba la integral de dx, que la integral de dx dijimos que simplemente es x más c. Pero pues ya sabemos que la c se la vamos a dejar al final de las 4 integrales. Ahora esta, le conservamos el menos común y corriente, y esta le aplicamos lo mismo que hicimos acá. Sería x a la 3 más 1. 3 más 1 sería 4 sobre 4, más, finalmente está acá, x a la 8 más 1, 9 sobre 9, y todo esto más c. Y con eso concluimos nuestro video, que de verdad que espero que hayan podido despejar algunas duditas que pronto tuvieran por ahí. Y bueno, más adelante los espero en los otros videos que también se publicarán para que sigamos profundizando sobre todos estos temas de cálculo integral. Muchos éxitos como siempre para todos y nos seguiremos encontrando en otra ocasión. Chao.